Vámonos ahora con un tema que quisiera que manejaras tú, amiga mía, como mujer. Estamos hablando del embarazo de adolescentes. ¿Ha aumentado la cifra? Esto no es de ahora, esto no es de ahora, esto ha sido de siempre, lamentablemente, pero vamos a darle seguimiento a las cifras y vamos a pensar en el porqué de las cosas que ocurren con las adolescentes embarazadas. Un tema que trae mucha preocupación. Interrumpen su estudio, interrumpen el ciclo de la vida, se convierten en madres y le faltan muchas metas por cumplir, interrumpen ese crecimiento que traza la vida. Como siempre decimos, todo debe ser a su debido tiempo y no somos quien para juzgar. Sin embargo, nuestra juventud sí es prioridad y al fin y al cabo debemos proteger la niñez y debemos ser conscientes de la situación que se da en nuestro Panamá. Hemos hablado muchísimas veces de que, pues bueno, un niño es una bendición, un bebé es una bendición y siempre va a traer el pan bajo el brazo, como se dice, Eddie. Así es, pero así cuando es en el momento preciso, cuando ya estás con criterio, cuando ya te sientes pues lista para dar ese paso. Sin embargo, podemos decir a simple vista de que una escasa educación sexual, si no se da en casa o tampoco se da en los colegios, esa falta o esa escasez de conocimiento y de información muchas veces puede traer alguna de estas cosas. Y ahora el censo nos va a permitir poder visualizar en dónde estamos parados. ¿Cómo está Panamá ante la situación de embarazos de adolescentes? Escuché la otra vez a algunos profesionales hablar de que el índice se incrementó durante la pandemia. En medio de la pandemia, que donde se supone que está toda la familia, estaba bajo el mismo techo, todo el mundo pendiente el uno del otro, se disparó. Por allí se hubo una fuga, por allí hubo una brecha en donde se incrementó la cifra. Sin embargo, me preocupa algo. Esto va creciendo. Ya las abuelas no son como mis abuelas. O sea, mi abuela era aquella señora ya anciana, viejita, de cana. No, las abuelas hoy día son peladas. Mira, y te voy a dar información, son jóvenes enteras, querido paisano, y es que Meduca afirma que las guías de orientación sexual se están impartiendo desde el año pasado. Y Meduca indica que se hizo una impresión de 47.300 guías de educación en la sexualidad y afectividad para todas pues, los centros educativos. Y más de 1.132 estudiantes dieron las clases el año pasado en estado de gestación. Este es el registro que tiene el Ministerio de Educación de alumnas embarazadas vinculadas al sistema educativo de 2022. Bueno, ¿qué te puedo decir, amiga? Hoy nos acompañan dos profesionales que quiero que vamos a abordar y vamos a tener una entrevista muy, muy sustanciosa con esta información que nos atañe a todos como sociedad. Bienvenidas, chicas, bienvenidas. ¿Quiénes nos acompañan, Rosetta? Claro que sí, le damos la bienvenida a Celia Cordero, gerente de servicios médicos, y también a Jennifer Delgado, directora. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, personal de APLAFA, que nos viene a dar datos específicos y sobre todo a darnos un pantallazo de la situación actual que se está dando con el embarazo en adolescentes. Sí, bueno, en el caso, muchísimas gracias por el espacio que nos brindan. Efectivamente, este tema siempre estará vigente. Cada vez que una niña o una adolescente sale embarazada, tenemos que continuar hablando de esto y continuar hablando como sociedad. Porque muchas veces se identifica a la niña y todas las miradas van hacia la niña, a qué hizo, a qué no hizo. Pero el problema del embarazo adolescente es muy complejo y hay estudios muy recientes, uno de una antropóloga que se llama Eugenia Rodríguez, que entrevistó a las adolescentes embarazadas y posterior a ello, y toda la cadena de situaciones que ellas vivían previo al embarazo. La mayoría de ellas se habían vinculado con personas mayores, es decir, que esto ya lo podemos analizar como una situación de violencia, como una situación de abuso sexual, y de allí eran apartadas de su familia, salían de la escuela. El sistema de salud también las rechazaba. Entonces, digamos, una cadena de situaciones a partir de ese embarazo, ¿no? O sea que muchas veces como sociedad solamente ponemos nuestro foco centrado
en la menor embarazada. Claro, Más nos claro. olvidamos de todo lo que abarca y de todo lo que esto incluye. ¿Me pueden dar los números específicos, por favor? Sí, bueno, gracias también por estar acá. Y podemos decirle que hay un aumento, pero exagerado, de la incidencia de esta cantidad de niñas y de adolescentes. Recordar que la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, está determinada entre las edades de 10 a 19 años, pero de 10 a 14 estamos hablando de niños, ¿verdad? Y Panamá está en el segundo puesto a nivel regional de embarazo en la adolescencia, pero no solamente esto, sino que esos embarazos son principalmente en aquellas niñas que son de la etnia, por ejemplo, de las comarcas. Es decir, que estamos hablando de niñas que no solamente han sido embarazadas, sino también que han sido violadas. Claro, el año pasado manejamos de verdad casos muy delicados, de verdad sorprendentes, de menores, o sea, de 8 años. No sé si recuerdan bien ese caso. En este momento le quiero dar la bienvenida a Eddie. ¿Mantienen cifras? ¿Llevan las cifras? Sí. ¿Podemos hablar de cantidades? Sí, ¿La recuerdan? sí, cómo no, hay un 25%, estamos hablando de un 25.8% de los embarazos que ocurren en Panamá son de adolescentes. Estamos hablando Pero de El una 25% de los 25.8. embarazos que ocurren en este país son de jóvenes adolescentes. Sí, es decir que de cada 852 personas, bueno, mujeres que se embarazan, estamos hablando de ciento y tanto de... Casi 200 Imagínate. personas. Exacto. Ok, pero acabas de decir que estamos en el segundo puesto de la región. ¿Quién lidera? ¿Qué país lidera? El país que lo lidera es Perú, es el que está liderando, Perú. Posteriormente, entonces, estamos nosotros. Pero es que es preocupante, O sea, no debemos nosotros estar en estamos ese en el ranking. segundo puesto. No debemos estar allí. Vamos a ver, aquí hay varias aristas, amigas. Aquí hay varias aristas que pueden influenciar en el aumento, y esta cifra es escandalosa. Estamos hablando de que estamos Perú y nosotros. Exacto. Aquí estamos viendo, no queremos mencionar otros países, pero ¿qué es? Escolaridad, entendimiento, o hombres degenerados, abusadores sexuales. ¿Cuál es la causal? ¿Cuál es la causal? Es decir, es un conjunto de factores. Imaginemos Panamá, empecemos, es un país muy desigual, donde las personas tienen poco acceso a educación, poco acceso a trabajo. La mayoría de las familias en las que muchas veces centramos también las miradas o los dedos de que las familias no están brindando la información, las mayorías de las familias no están completas, es decir, son mujeres solas que salen a las 4 o 3 de la mañana a trabajar, llegan a las 10 de la noche y hay niñas y adolescentes quedan solas y cuidando a hermanitos, a bebés, a hermanitos menores. Entonces, eso es una de las problemáticas, es decir, necesitamos en primer lugar políticas de cuidado, es decir, tenemos que, claro, facilitar que las mujeres en este caso, porque también hay una situación de participación económica menor de las mujeres por situaciones de estar cuidando a sus familias. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, allí tenemos que, como Estado, tener políticas públicas que puedan brindar atención, guarderías, espacios para adolescentes. Y en eso, bueno, también estamos trabajando también una familia firme. Claro, trabajar en la familia. Pero eso es como un círculo vicioso, porque entonces también, y ahí está lo que hablaban de la educación integral en sexualidad. ¿De qué habla la educación integral en sexualidad? Muchas veces se piensa que solo se habla de cómo tener relaciones sexuales, pero no, se da información para decisiones oportunas, pero también cómo relacionarse cuando se está iniciando. Que no se me vaya la onda. Tengo una pregunta. Vamos a tomar la llamada telefónica. Quiero que me digan a mí, estas jóvenes adolescentes, sus mamás y las abuelas, ¿qué rango de edad hay entre ellas? Ahora me la contestan. Hello. Hello, buenos días para la patria. Hello. Buenos días, amiga. ¿Cómo estás, Hello Lover? Muy bien. Quería dar mi opinión. Adelante. Amorcito, esto no se trata de educación porque hoy en día vivimos en otro planeta. Número 1. Número 2, los papás y las mamás son papás Disneylandia. No están pendientes de las amistades, no les enseñan a sus hijos cómo cuidarse sexualmente. Número 3, ya he visto madres
que he visto niñas de 6º grado que se paran en las paradas esperando señores pedófilos porque la mamá las manda a que tiene que buscar dinero y acostarse con los señores de mayor edad, adultos mayores. Entonces, si hablamos de educación, no podemos contribuir porque la educación no sirve hoy en día. Hoy en día, si yo tengo una hija que, disculpa la palabra, eso allá abajo, no estoy pendiente, tengo que trabajar. Lo primero que yo haría como madre, hacer planificación familiar. Gracias, gracias a la amiga televidente, se le respeta su opinión. Gracias. Retomemos nuevamente el tema. ¿Qué coincidencias hay entre una menor, una joven adolescente con una madre que pasó la misma situación de que se convirtió madre en temprana edad? Patrones repetidos, lo que tú quieres decir. Sí, existen patrones repetidos en la actualidad. Estamos viendo cómo hay abuelas que tienen una edad que es de un adulto joven, por ejemplo. Claro. Y ese adulto joven que tiene una niña o un adolescente que ya tiene o un embarazo o tiene ya un niño. Es decir, que tenemos abuelas muy jóvenes en la actualidad, pero que esa misma abuela no tiene la capacidad para dar una buena educación sexual. De los casos que ustedes manejan, ¿la mayoría son por patrones repetidos? No. No es que sea la mayoría, pero sí hay una gran mayoría que lo sea. Una gran incidencia. Sí, una gran incidencia que lo sea. Pero además de esto, la televidente estaba hablando sobre lo que la educación no sirve. La situación no es que no sirva, es que no está bien dirigida. No estamos haciendo una buena educación sexual, la educación que están recibiendo los niños a través del internet, por ejemplo. Claro. Estamos hablando de sexting, por ejemplo. Y este sexting, que lo que es, bueno, es que los niños están haciendo, niños y adolescentes, intercambio de, por ejemplo, fotos sexuales, videos, de diferentes tipos de mal educaciones. De contenido que no tienen que ser. Y entonces están mal educándose porque estamos dejándole la educación a otras personas, no a los que tenemos que llevarla. Esto pasó en otro plano, ¿ah? Esta es la era digital. Pero si tira más atrás, igual pasaba lo mismo, pero en otro escenario. Ya no era digital, era en el busito colegial que era se aprendía presencial. De sexo. Era en la esquina, era con las amiguitas. Era, o sea, esto se ha ido moviendo. Es lo mismo, pero en otros escenarios. Sí, bueno, justo eso lo que dices es que muchas veces también tenemos una imagen de las y los adolescentes como que ahorita es una catástrofe y todo, digamos, no, pero desde hace 20, 30 años un informe del propio Ministerio de Salud señalaba que los y las adolescentes están iniciando relaciones sexuales a muy temprana edad, eso es un hecho, y que es permanente a lo largo del tiempo, y efectivamente hay que trabajar en educación porque se trabaja en que información entre pares, información de redes sociales, no a través de evidencia científica que sí ha comprobado que al brindar la educación integral en sexualidad en los espacios correctos, entonces sí que hace, retarda el inicio de relaciones sexuales, y cuando van a iniciar relaciones sexuales lo hacen de manera más informada. Otro dato que hablaba la persona que llamó es de los delitos sexuales. Efectivamente, al hablar de embarazo adolescente no podemos dejar de un lado los delitos sexuales. En Panamá los delitos sexuales van incrementando año tras año y se ha identificado que la mayoría de ellos son violación y violación de niñas y adolescentes. Y en ese marco, otro mito que hay que empezar a derribar es de quiénes son estos violadores. O sea, son personas de la calle, sí, quizás sí hay allí. Y usted hablaba que durante pandemia incrementó, y qué raro porque todos estábamos encerrados. Pero al hablar de abuso sexual, muchos de esos abusos provienen, la mayoría, de los espacios que deben ser seguros para los adolescentes. Que es la familia, el entorno. Claro, que es nuestro entorno, sí, que es donde vivimos. ¿Rosetta? Sí, no, de verdad que son cifras alarmantes, preocupantes, y a la vez algo que me gustaría decir es que es un tabú, seamos realistas. Muchas veces como padres no nos atrevemos a tocar esos temas porque pensamos que todavía no están preparados, pero ya en donde nos estamos manejando, lamentablemente sí se tiene que tocar. Tenemos llamadita y queremos invitar a nuestros Hello Lovers a que por favor
ejerzan su opinión aquí al 0253-1155. Ya vamos a estar recibiendo sus mensajes en el Quería WhatsApp. decir algo, Hello, doctora. Van a estar apareciendo en pantalla. Sí, lo que quería decirle es que hay un problema grave. El problema grave no es solamente que una adolescente tiene un embarazo. El problema grave es en su contextura de organismo. Es decir, yo tengo un organismo que está en evolución, que está en desarrollo total, que en estos momentos mi organismo necesita tantas cosas para yo poder desarrollarme bien. Entonces, ahora tengo un embarazo y este embarazo entonces me empieza a robar una serie de nutrientes que hace que... Porque tienes que amamantar. Pero además de eso se está desarrollando un ser humano dentro de mí. No, Dios mío, esto es una cosa todo impresionante. mi organismo dice, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy organizando para desarrollar este organismo, pero ahora tengo que desarrollar dos. Y todavía no estoy desarrollando todavía completo el mío. El mío. Entonces, por eso es que viene un niño que viene con diferentes malformaciones genéticas y esto constituye un problema para la sociedad, porque una vez que nace este niño, que no tiene una calidad de vida que debe ser la mejor, que no tiene un desarrollo totalmente bueno, que tiene una serie de patologías y de enfermedades que los lleva a no tener un buen desarrollo, pues entonces, ¿qué hace la sociedad? Pues la sociedad necesita, entonces el gobierno necesita determinar una serie de diferentes tipos de situaciones médicas de salud y demás para este ser humano que está naciendo en estos momentos. Claro, tenemos una llamada, vamos a recibirla en este momento. Hello lover, coméntanos. Sí, muy buenos días, saludo desde Colón. Ok, bienvenida. Tengo una inquietud. En el tiempo pasado, vamos a decir hace 30 años atrás, no se veían tantas adolescentes embarazadas como ahora, que en la actualidad hay más, ¿cómo se dice? Más educación de qué tomar, qué no tomar. No sé cuál es la diferencia, por qué es la diferencia, porque antes no había tantas adolescentes como la hay ahora. Eso es... Hay tecnología, etcétera. Eso es la diferencia de esto. Per cápita puede que en verdad los números sean diferentes. Aquí habría que ver la cantidad de población que éramos antes versus lo de hoy. Que nos estemos, enterando, usted y yo ahora, y antes no nos enterábamos, es otra cosa. Exacto. Son dos cosas diferentes. Yo quiero preguntarles algo y estoy alarmado con que nosotros somos el segundo puesto, tenemos el segundo lugar con más índices de adolescentes embarazadas. ¿Esto es de América o de Latinoamérica? ¿Esto es América? Es totalmente de la región de Latinoamérica. De la región. No, quiero dar un dato importante con esto, que hace un rato le hice la pregunta. Perú me dijo que es el que lidera. Y Perú tiene 33 millones de habitantes aproximadamente. Si hacemos el balance y hacemos la comparación, Panamá somos 4 millones. Pero entonces, quiero todavía ahondar algo más. ¿De dónde son las áreas, los sectores de mayor incidencia? Quisiera que Celia me ayudara en esto. Celia, entonces no estamos hablando de que los índices más altos tienen que ver con pobreza y educación. Porque en esta región hay países 5 veces más pobres, 5 veces con menor educación, 5 veces con situaciones. Panamá no es un país pobre como en otros. No quiero mencionar ningún país, pero Panamá es un país que hay riqueza, hay educación y estamos por encima de esos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pero en Panamá, la ley de educación sexual se vino a firmar y autorizar el año 2022. Es decir, que hasta ese año nosotros no estamos dando educación. Señores, la educación sexual, la promoción de salud es algo interesante, es algo importantísimo para la sociedad. Si no tenemos una buena educación, nosotros no vamos hacia adelante. Y es cierto, Panamá tiene una economía muy alta, pero ¿qué hacemos con dinero si no tenemos educación? Pero entonces no, pero también es algo medio enredado. No, pero es que ahí también podemos estar mirando dónde estamos mirando, lo que la doctora decía, es decir, cuando vemos las tasas
de embarazo adolescente, ¿dónde están teniendo más impacto? En las comarcas indígenas. Entiendo. La mortalidad Los materna sectores. también, en un país donde eso no debe existir debido al crecimiento económico que se tiene. Entonces, allí hay muchas Y diferencias. las comarcas que hay que indígenas sabemos que profundizar. se manejan con sus propias normas también. Es unas situaciones también culturales un poco complejas de entender, ¿no? Sí, porque incluso allá en la comarca es donde se hacen, por ejemplo, los embarazos allí mismo, y allí mismo se hace el parto. Ahí están las parteras, por ejemplo. No tienen un buen seguimiento médico especializado El en este monitoreo. embarazo, ¿verdad? Y cuando vienes a ver, hace un parto extrainstitucional. Es decir, que no se hace el parto en el lugar. Ya una vez que fallamos, porque Claro. esto es un fallo de atención primaria de salud, donde no hay una atención primero para la promoción de salud, para que estas niñas y estos adolescentes no salgan embarazadas, y posteriormente entonces tenemos un fallo de atención médica a esas niñas cuando venimos, que están embarazadas, o esa adolescente embarazada. Cuando venimos a ver, tenemos un gran problema también de mortalidad. Doctora, tenemos otra llamada. Los televidentes quieren participar y aquí le damos voz. Hello, Lover, bienvenido. Sí, buenos días. Desde Santa Clara, Juan Díaz, en Bienvenido. plena sintonía de Hello. Bienvenido, amigo. Buenos días. Sí, para opinar. Lo que pasa, mira, que el asunto es el círculo social en que están viviendo los adolescentes, y que el papá y la mamá no lo sientan, no los aconsejan, no lo trate de prevenir, ¿me explico? Ese tipo de casos, eso es que es difícil, y tantos embarazos que hay, porque ya en el círculo social que viven, como dijo la televidente anterior, que los papás y las mamás no les dedican el tiempo de aconsejarlos, me explico, de qué es lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Entonces ya eso viene siendo en el mismo ambiente que viven ellos, y cómo los papás los guían, los aconsejan. Sí, y muchas veces se han visto casos también de que la mamá dice, bueno, no hay plata, bebe, ¿cómo resuelves? Me explico, sobre todo con las niñas. Claro. Gracias. Muchas gracias por su Buen llamada día. y por su comentario. Doctora, usted, según su visión, en perspectiva, ¿cómo debe ser esa educación para la orientación sexual y planificación? ¿Debe ser 100% de casa, o sea, con los padres de familia, establecer esa confianza, esa comunicación, ese vínculo y cercanía con sus hijos? ¿O debe ser 100% de la escuela? ¿Debe ser fusionada? ¿Cómo considera usted que debe ser para que sea, o sea, resultado efectivo a cabalidad? Bueno, esto es una educación interinstitucional y comienza con la familia. La familia es la célula de la sociedad. Y si la familia no está bien educada, la familia no puede llevar una educación buena a sus los suyos, niños. ¿no? ¿Verdad? Y también, entonces, esto es en conjunto. Ya el niño ingresa a la escuela y el niño comienza a recibir educación sexual. Recordar que la educación sexual no es decir cómo es que se hace un acto sexual. Es en primerísimo lugar saber que ese niño es sexuado y que conozca por qué él es sexuado, porque tiene estos órganos, porque tiene los otros, y posteriormente Claro. ir educándolo, guiándolo. En la adolescencia es el grupo el que manda. Por lo tanto, poco a poco nosotros vamos guiando a nuestros niños sin imponerles tantas cosas, pero sí guiándoles los pasos hacia esa adolescencia. Eddie, pero también obviamente entran aquí los valores, el fundamento de la familia, ¿no? La consistencia y el que no haya ninguna clase de problema en la comunicación y en la confianza, porque muchas veces el niño puede tener temor de preguntarle algo al papá, o no tiene la confianza para decirle es que me gusta fulanito, o simplemente que cuando la niña se desarrolle o ya está en etapa de la pubertad, le expliquen cómo es, o Que sea, eso y qué voy a conlleva preguntarle esto. a Celia y a Jennifer. ¿A Claro, qué edad es porque- propicio hablarle ya de sexualidad a los niños?
o a los niños? Bueno, voy a retomar también lo que decía la doctora, es decir, debe ser en todos los espacios, claro que sí, y todos los esfuerzos que se han realizado para tener educación integral en sexualidad y los esfuerzos que se están realizando ahorita mismo, trabajan también para padres. En el Ministerio de Educación hay escuela para padres. ¿Y qué se hace? Se capacita al personal docente, se da información a los padres y además esos docentes capacitados los trasladan a la niñez y a la adolescencia, porque es un trabajo coordinado, porque muchas veces los niños y las niñas tienen la información en la escuela, pero regresan a casa y tienen información contraria o acuden a las redes y no tienen con qué contrastarlo. Es que hay papás que no saben a qué edad empezar a hablarle a los hijos. Sí, pero es permanente. Por ejemplo, en temas de educación integral en sexualidad, algo básico para trabajar con la niñez a muy temprana edad es el tema de las emociones. Es decir, ¿qué a mí me gusta? ¿Qué me hace sentir incómodo? No. Porque también hacia los niños hay muchos mandatos, ¿no? Saluda al adulto, dale un beso al adulto, esto no sé qué, respeta a los mayores. Es decir, sí, esos son valores que se pueden ir inculcando, pero también desde la escucha, desde una participación donde se ve a ese niño o niña como una persona sujeta de derechos y que te pueda alertar sobre situaciones que te están incomodando. Y yo recuerdo en unas guías que se trabajaron, lo trabajaban con caritas, no, esto no me gusta, esto me hace sentir incómodo. ¿A quién lo comunico cuando eso me hace sentir incómodo? Claro. Eddie, ¿quiénes son mis redes de apoyo? Me encanta lo que estás diciendo en este preciso momento, porque aquí ya entra la primera infancia de darle ese respeto desde edades tempranas, pero aparte de eso, darle reconocimiento a las partes de su cuerpo y al respeto y también la autorización y el permiso de que nadie te tiene que estar tocando, de que nadie te tiene que estar viendo con poca ropa. Entonces, doctora, es de verdad que relevante y prioridad de que esto entonces se toque desde edades muy tempranas, pero adecuado a esa edad. Chicas, tenemos llamadas antes que se nos caiga. Decimos hello. Hello, muy buenos días. Bienvenida, Hello Lovers. ¿Qué nos cuenta? ¿Su pregunta? Bueno, yo quiero comentar algo, porque lo he estado escuchando, pero yo digo, el del oyente que dice que por lo menos los padres no están atentos. Miren, ya yo tengo mis hijas grandes, pero sí he visto personas que trabajan, le dan principio a sus hijos, pero ustedes saben, estos jóvenes ahora en día hay muchos que están muy rebeldes, que quieren hacer lo que quieren, y hay padres, madres, porque hay madres y padres que les toque el papel doble, luchan por esos hijos, le dan ese principio a esas niñas, más que todo, bueno, nos tiramos entre nosotras mismas las mujeres, pero es niña y niño, porque se hace entre pareja, ¿no? Pero niñas muy rebeldes, niñas que quieren hacer lo que quieren, niñas madres luchadoras trabajando por darles un futuro, un estudio, pero no hay madre que no aconseje un hijo, no lo puede haber, lo hay. Cada madre aconseja a su hijo para bien, para que caminen bien. Entonces yo digo que hay que saber cuando se hacen las preguntas o las respuestas, porque si dicen no, que las madres no le dan un consejo, las madres no las educan. Todo padre quiere educar a su hijo, así no tenga cómo, pero lo logra. Pero hay niños muy rebeldes, entonces yo digo, de eso viene de la escuela, parte y parte, pero sale de la casa. Entonces hay que ponerle más atención a que estos jóvenes escuchen las voces de los padres, porque cuando un padre o una madre habla, por experiencia, pero hay que también ver el segundo plano, que hay niñas muy rebeldes y quieren hacer lo que desean. Tenga muy buenos días y muy hermoso el tema. Creo que la señora reforzó 1000 cosas, 1000 veces dijo niños rebeldes. Para un niño rebelde hay un papá en la casa, una mamá en la casa y maestros en la escuela y tíos y todo se puede moldear, todo se puede hablar. Quiero preguntarles, mis queridas amigas, la característica de una chica, vamos a hablar de un adolescente de la ciudad, que está en la escuela, que sale en embarazo, es la chica esta que está en todas, que sabe todo, que nadie le echa cuento, que ya ha tenido uno que dos novios, o es la chica aquella que va a experimentar por primera vez algo con un novio por primera vez, es aquella nena inocente, no tan avispada como se dice en el argot. ¿Cuál es la característica? ¿Quién es
la que queda embarazada. Ahora, tenemos que saber qué es lo que queremos decir con avispado. Exacto. Ajá. Hablo con una chica, hombre, con más experiencia, con más calle, que no le echan cuento, que ya ha conocido varios novios, y hablo con la primeriza. Con la que es ingenua, Yo inocente. Con la diría ingenua, con que la la inocente. que sale embarazada es la que no tiene la información Exacto. correcta. Exacto. Porque ¿qué ocurre? Y que puede ser la avispada o puede ser la que no obtuvo, nadie le brindó la información, porque ahí pasan varias cosas. O sea, que no es en la que te sientes la más chispa, es es que la mira, que no sabe. Yo converso, tengo 2 sobrinas, converso adolescentes, converso mucho con ellas, y la información que ellas reciben de su entorno y de chicas mucho más avispadas es una información no correcta. Errónea. Y allí eso es la información que están manejando entre pares en la escuela. Y eso claro que le va a llegar a la menos avispada. Entonces ahí es lo que tenemos que trabajar, es en la información Ustedes correcta, como doctora. APLAFA, doctora Sí. Celia, ustedes como APLAFA, llevan las cifras. Yo me imagino que ahora que estamos hablando de chicas y nos estamos centrando en la ciudad, estamos hablando de jóvenes que estudian en escuelas privadas y en escuelas públicas. ¿Llevan esas cifras? Bueno, nosotros tenemos tantas pacientes, y no podemos hablar en embarazo de pacientes femeninas. Estamos hablando de 2 que concibieron un embarazo. Por lo tanto, como es un adolescente, vamos a hablar de adolescente porque es la temática, y una adolescente, pues estos están en escuela o no escuela, porque recordar que un embarazo en la adolescencia conlleva a dejar o hacer deserción escolar, porque ya en estos momentos tengo un problema. Claro. Y si tenemos una gran cantidad de pacientes atendidas en las clínicas de APLAFA, que son 7 en total a nivel de país. ¿Dónde están ubicadas para que la gente sepa y se acerque y pueda tomar las charlas y pueda obtener más información y haya ese contacto? Sí, tenemos clínicas, por ejemplo, que están la de la San Miguelito, está la clínica de la Locería, está la de la Doña, está en Colón, está la de la Chorrera, está en Santiago de Veragua y está en David. Tenemos en estas clínicas, en un quinquenio, hemos atendido más de 1 millón de personas. Y dentro de este 1 millón de personas, estamos hablando de 368,000 adolescentes que hemos atendido. Tenemos en nuestras clínicas, además, lo que se llama un grupo de adolescentes que siempre hacen la atención al adolescente, es decir, que llevamos la parte social y la parte también de educación para la salud, que se llama Jóvenes con Opciones. Claro. Y en estos momentos APLAFA se está volcando hacia las universidades. En estos momentos estamos haciendo convenios universitarios con la UNACHI, con UDELAS y con la UAM. Doctora, hay llamadas telefónicas antes que se nos caiga. Decimos hello. Buenos días. Buenos días, querida dama. Quisiera opinar. Bienvenida. Yo soy educadora de ciencias y hay 2 cosas. Hablamos de la familia y hablamos del colegio, de la escuela. En los programas del Ministerio de Educación hay un área que se llama reproducción sexual. En este programa existen tareas: investigar enfermedades de transmisión sexual, investigar cuáles son los métodos anticonceptivos, y todo eso se les puede hacer de orientación a los estudiantes. Pero ¿qué resulta? Que hay mamás que no les interesa, hay educadores que no les interesa meterse en esa área. Entonces no podemos hablar de que los adolescentes están mal orientados. A veces viene de parte y parte. Nosotros vemos en algunos animales, voy a ponerlo por ejemplo, usted coge, coma un cerdo, compra una cerda, un perro de buena raza, y usted ve el primer celo no se le pone para que coja cría, sino el segundo porque está muy nuevo. Pues hay gente que no quiere ni cuida a sus niñas ni a sus niños. Hay adolescentes que
Ellos necesitan esas orientaciones y sobre todo que la educación del colegio, los profesores de orientación, los profesores que tienen en su programa el desarrollo sexual en la adolescente, se dediquen a hacerlo. Muchos no. Entonces vemos que hay una serie de problemas consecuencia de eso. ¿Dónde está ese hombre que hizo ese niño? Tienen pena, no les gusta, búsquelo, llévelo a la ley, porque esa niña necesita ayuda. Usted como educadora en los colegios públicos con los colegios privados, quiero hacer énfasis en esto, ¿le llega la misma calidad de información de educación sexual? Exacto. Le pregunto. Sí, señor, sí, señor. Y en los programas está. Lo que pasa es que la gente no quiere estudiar y desarrollar esos programas y ayudar a la juventud. Yo lo digo por experiencia. Que el Ministerio de Educación haga énfasis en educación de reproducción sexual. Después que yo di mis clases, padres de familia me llamaban a la dirección porque le estoy poniendo investigaciones de transmisión sexual. Por eso pregunto. Anticonceptivos. Entonces yo tenía que sustentar, porque aquí está en el Ministerio de Educación. Está la norma de que tenía que dictar esa clase, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Pero habían profesores de mi área que no querían meterse en ese problema. Claro. Gracias, gracias, querida educadora. Muy agradecidos con usted por sus comentarios. Y mira que casualmente había compartido una información al principio del programa de que se hizo una impresión de 47.300 guías de educación en la sexualidad y afectividad en todos los centros educativos. Y que 1.132 estudiantes el año pasado dieron clases embarazados, en estado de gestación. Yo quiero preguntarle, doctora, ¿qué ocurre con las estudiantes una vez quedan embarazadas? Ellas pueden ir presencial a tomar sus clases, que sé que hay, pero hay opciones también de mandarle módulo, otras abandonan la colegiatura. ¿Cómo viene siendo todo la logística y protocolo de esto? Como bien usted está diciendo, pasa todos esos escenarios que está diciendo, eso pasa. Hay algunas que van embarazadas y tienen mucho bullying. Hay otras que hacen la deserción escolar porque ya en un nivel, bueno, ya no pueden seguir porque tienen que ir a lo que es el parto como tal. Hay otras que, bueno, se esconden el embarazo y se aprietan totalmente para que no lo vean, para que ni la familia ni la sociedad vean con fajas y demás. ¿Qué pasó con el joven que embarazó a esa chica? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? Hay muchos jóvenes que generalmente esto también caen en depresión. También caen en un nivel social donde también la familia, la sociedad y demás lo ataca. Por lo tanto, ellos también caen en depresión, pero también hay algunos que se van y dejan a la niña o a la adolescente sola, y entonces son niñas o adolescentes embarazadas o con hijos, pero que son madres solteras. Entonces esto conlleva no solamente a un problema en el organismo de la persona, sino también un problema psicológico. También hay un problema social, de inadaptación, de problemas económicos, porque es una niña que no tiene educación, no tiene una escuela donde ir, pero además, porque no va. Y además de eso, no tiene un trabajo. Doctora Celia, Jennifer, yo les prometo volver a conversar este tema para poder orientar a la sociedad, orientar a los padres, a los profesores. Miren la cantidad de llamadas que tuvimos. Aquí hubo educadores, aquí hubo vecinos, aquí hubo papás, aquí hubo de todo. Los mensajes que no han dejado de salir debajo de la pantalla. El tema es de interés. Nos preocupa. Nos preocupa, nadie quiere que a un hijo suyo se le interrumpa el ciclo de la vida y que lleguen los tiempos que tiene que llegar cada cosa. Les prometo volver
Sí, y muchas gracias. A Solamente invitarlas. queríamos, el segundo componente es acceso a educación, pero también acceso a los espacios de salud. Allí queremos invitarle el día de hoy a las 7:30. Pueden ver en redes sociales, va a ser a través de redes sociales. Vamos a tener a una ginecóloga obstetra de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, que tiene convenio con APLAFA, y una psicóloga de APLAFA. Y el tema es mi primera cita ginecológica, porque también hay que empezar a derribar eso. Es decir, si se les educa, los espacios de salud deben ser amigables para recibir a las y los adolescentes. @ que no se APLAFA. sientan. Sí, correcto. Ahí @ pueden ver APLAFA. todos los detalles y muchísimas gracias por el Gracias. espacio. @ APLAFA. No, no vamos a soltar el tema médico porque ahora vamos a hablar de glaucoma.